Para los que no traen Biblia, la porción de la Escritura se va a poner ahí en la pantalla y usted la puede mirar ahí. El tema de la enseñanza, predicación, hermano, es santifica tu casa. Amén, santifica tu casa. Y el versículo 1, hermano, gloria al Señor, se lee a la letra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos honor, Señor, y te damos gloria, Padre. Alabamos tu nombre, Señor, porque tu palabra, Dios mío, ha sido leída. Te pido, Padre, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento. Permite, Dios mío, que a través de la presencia de tu Santo Espíritu, discernimiento, unción, Dios mío, y sabiduría venga sobre nosotros, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Siéntese, mi hermano. Voy a tratar de no ser muy extenso, porque yo sé que sí está caliente, ¿verdad? Y a veces hasta nos mal acostumbramos, ¿verdad? Que sentimos el calor. Déjeme le digo, hermano, afuera está calientito. El infierno está bastante peor. Amén. Así que o nos arrepentimos ahora o las consecuencias vienen luego. Amén. Gloria al Señor. Sígame con la escritura, hermano. De acuerdo, hermano, a los escritores bíblicos, este es el último capítulo, gloria al Señor, de una serie que trata, hermano, con el tema del consuelo de Dios. El apóstol Pablo, hermano, gloria al Señor, venía hablando desde el primer libro de los Corintios, hermano, para adelante. Venía hablando, hermano, acerca del tema del consuelo de Dios, del interés que Dios tiene por sanar, hermano, gloria al Señor, tus heridas físicas y espirituales. A veces, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? No entendemos esto, pero hay heridas, hermano, que han sido causadas por el estrés, por la enfermedad, por, hermano, el descuido personal, hermano, gloria al Señor, en nuestro cuerpo físico. Y eso, hermano, trae decadencia física a nuestro cuerpo. Sin embargo, hermano, gloria al Señor, hay heridas espirituales. Heridas, hermano, que son causadas por la crítica, por el chisme, por la murmuración, por un sinnúmero, hermano, gloria al Señor, de ataques que el enemigo lanza a través de las personas, hermano, en contra de nuestras vidas. Y Pablo, hermano, viene hablando acerca del consuelo de Dios. Dios tiene un interés, hermano, gloria al Señor, personal. Un interés, hermano, gloria al Señor, por sanar y restaurar, gloria al Señor, la vida de la persona, gloria al Señor, que está, hermano, tratando de enmendar su vida, tratando de sanar su vida. Dios está tratando de darle consuelo en medio de la aflicción, hermano, y en medio de la prueba. Es más, mira, hermano, Dios está tan interesado en restablecer la comunión que el pecado destruyó, que Dios está dispuesto a perdonar. Óigalo bien, hermano, y olvidar si arrepentidos nosotros volvemos, hermano, corriendo a los pies de Cristo. La decisión, hermano, de toda la consecuencia que hay en nuestra vida es nuestra. Dios, hermano, gloria al Señor, por medio de Jesucristo ya hizo todo lo que iba a hacer, ya hizo todo lo que tenía que hacer. El sacrificio imposible para nosotros, hermano, lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Aunque nosotros, hermanos, muriéramos, aunque nosotros entregáramos nuestra vida, seríamos incapaces, óigalo bien, hermano, de restaurar nuestra condición espiritual con Dios. Pero Él lo hizo posible por medio de Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano, gloria al Señor, no nada más, hermano, redimió nuestra vida, sino que nos dio salvación, nos dio sanidad espiritual y física, hermano, gloria al Señor, y entabló una comunicación, una comunión que había sido rota, hermano, por el pecado, y ahora nosotros podemos venir confiadamente delante del trono de Dios, hermano, gloria al Señor, a contarle a Él exactamente, hermano, cómo es que nosotros nos sentimos. Dios tiene ese interés, hermano, gloria al Señor, personal. Pero tenemos que volvernos a Él, hermano, gloria al Señor, arrepentidos. El mejor ejemplo, hermano, gloria al Señor,
de este versículo lo podemos mirar, hermano, a través de un acontecimiento que sucedió dentro de la iglesia de Corintio. Allí en la iglesia de Corintio, hermano, gloria al Señor, si usted busca Primera de Corintios capítulo 5, versos del 1 al 5, la Biblia habla, hermano, acerca de un hombre que había caído o había cometido, hermano, un acto de inmoralidad. El capítulo 5, hermano, gloria al Señor, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra. Preste atención, hermano, cómo la Biblia lo describe, porque este tipo, hermano, de acto que la gente estaba viviendo o que se había cometido dentro de la iglesia, hermano, estaba castigado con la pena de muerte. El incesto, mi amado hermano, es un pecado que Dios castiga, hermano, gloria al Señor, con la muerte. Y ahí, hermano, gloria al Señor, se había cometido un pecado, hermano. Gloria al Señor, dice la Escritura, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dentro del pueblo romano, hermano, gloria al Señor, eso estaba condenado también. O sea que era un pecado, hermano, gloria al Señor, que tenía que ser juzgado y castigado. Por eso dice, hermano, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El verso 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. Fíjese bien en esa palabra, hermano. Nosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuere quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Y mire, hermano, gloria al Señor, como lo dice: sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, gloria al Señor, sea salvo en el día del Señor. Ahí en Primera de Corintios, hermano, gloria al Señor, en el capítulo 5 y el verso 5, en el verso 2, hermano, gloria al Señor, la Biblia, hermano, habla, hermano, gloria al Señor, de que la iglesia se enteró de la situación que había pasado, hermano, dentro del mismo pueblo de Dios. Se enteraron, hermano, gloria al Señor, los líderes, se enteró, hermano, la iglesia entera, se enteraron los gentiles, pero lo peor de todo, hermano, gloria al Señor, es que el pueblo de Dios, hermano, gloria al Señor, pasó inadvertida, hermano, gloria al Señor, tal acción. Por eso es que Pablo le dice, hermano, en el verso 2: y vosotros estáis envanecidos. En otras palabras, vosotros sois tan arrogantes, gloria al Señor, hermano, gloria a Dios. Mire, hermano, vosotros sois tan arrogantes y carnales, gloria al Señor, que estás dispuestos a excusar, gloria al Señor, este tipo de acciones. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decirles, hermano, gloria al Señor, ahí en el versículo 2. ¿Por qué razón? Porque una acción, hermano, gloria al Señor, de esta índole no es tolerable, mi amado hermano, dentro de la casa de Dios. Eso acarrea destrucción espiritual. Eso acarrea, hermano, gloria al Señor, estancamiento. Eso acarrea, hermano, contaminación dentro de la iglesia. Y cuando la iglesia, óigalo bien, hermano, no está dispuesta a prestar, escuche esto, hermano, a prestar atención a lo que está sucediendo, gloria al Señor, el pueblo se corrompe de adentro para afuera. Por eso es que el apóstol, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, está hablando, hermano, gloria al Señor, de una relación existente que existió, hermano, entre la vida de un hijo de su padre con su madrastra. Si usted va, por ejemplo, al libro de Levíticos, y en el libro de Levíticos, mi amado hermano, en el capítulo 18, verso del 7 al 8, hermano, y me interesa que usted lo vea, para que usted se dé cuenta, hermano, que está en la Biblia. Dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Por eso, hermano, gloria al Señor, es que cuando Noé estaba embriagado, hermano, gloria al Señor, y fue, hermano, visto por uno de sus hijos, maldijo Noé la vida de su hijo. La desnudez de tu padre o de la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Ahora, la madrastra de este joven o de este hombre no era, hermano, gloria al Señor, la madre natural de este hijo. Pero de acuerdo, óigalo bien, hermano, de acuerdo a
a la tradición judía, de acuerdo a los reglamentos judíos, hermano, gloria al Señor, era considerada su madre. Por eso es que la Biblia habla de eso, hermano. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Y lo que él había hecho, hermano, era descubrir la desnudez, hermano, gloria al Señor, en una relación ilícita. Amén. Es la desnudez de tu padre. Ahora brínquese hasta el versículo 29. Porque ahí en el versículo 29, hermano, gloria al Señor, de este mismo capítulo que estamos dando lectura, capítulo 18 de Levítico, dice: porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas cosas o de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. ¿Qué entiende usted cuando dice la Escritura, hermano? Serán cortadas de entre su pueblo. No habría, hermano, gloria al Señor, más descendencia de esa persona, hermano, gloria al Señor, en el pueblo de Dios. El tal, hermano, debería morir y apedreado. ¿Por qué razón? Porque era la única manera en la cual se podía cortar desde la raíz, amado hermano, el pecado que venía existiendo, hermano, gloria al Señor, dentro del pueblo de Dios. Ahora, hermano, cuando Pablo le dice: mas vosotros estáis envanecidos, hermano, gloria al Señor, ellos, hermano, gloria al Señor, quisieron pasar por encima, no le prestaron mucha atención. Cuando el pueblo se acostumbra a un estilo de vida, cuando el pueblo se acostumbra a vivir de una sola manera, óigalo bien, hermano, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y aún, hermano, gloria al Señor, la inmundicia se filtra dentro de la iglesia. Hay iglesias que no saben distinguir, hermano, entre lo bueno y lo malo, y cuando estas cosas suceden, les parece lo más normal, óigalo bien, hermano, que se puede estar viviendo y no se debe de estar tolerando. La iglesia entera necesita, hermano, regresar, hermano, gloria al Señor, a la santidad. Necesita regresar a la consagración. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos críticos, difíciles, hermano, donde el que está limpio, límpiese va, y el que está sucio, acábese de ensuciar. Por eso es que Pablo, hermano, gloria al Señor, viene hablando de sí, viene hablando de un consuelo, hermano, gloria al Señor. ¿Y sabe por qué Pablo, hermano, gloria al Señor, habla de ese consuelo? Porque cuando Pablo está escribiendo la segunda carta, hermano, gloria al Señor, ya la iglesia había tratado con ese asunto. Y el pecador, hermano, gloria al Señor, el hombre que había cometido tal acción, hermano, se arrepintió, pidió perdón, hermano, gloria al Señor, confesó sus pecados con lloro, con lamento, hermano, gloria al Señor, y se consideró indigno, óigalo bien, hermano, de que la iglesia le tuviera en consideración de cualquier cosa o participación que pudiera tener dentro de la casa de Dios. Por eso es que cuando Pablo, hermano, gloria al Señor, está escribiendo, hermano, Pablo se mira ahora, hermano, gloria al Señor, contento. Sí, está contento, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque él se da cuenta, hermano, gloria al Señor, que en medio de las pruebas, las tribulaciones, en medio de lo que la iglesia pasa hoy en estos días, mi amado hermano, por muy duro y difícil que sea tu problema, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay consuelo de parte de Dios. El problema puede ser muy duro. No te espantes, mi amado hermano. No te espantes. Otros antes que tú ya pasaron por lo que tú estás pasando. Señor. La iglesia, hermano, trató también, hermano, este asunto, óigalo bien, hermano, tan correcto, gloria al Señor, que el informe le llega al apóstol Pablo por medio de Tito, hermano, gloria al Señor, y le dice: se arrepintió. Gloria al Señor, qué bonito, ¿verdad? Es escuchar, hermano, gloria al Señor, que cuando hay una persona que no está viviendo, hermano, de acuerdo a los principios que la palabra de Dios establece, y se le llama la atención, se arrepiente de sus loqueras, se arrepiente de sus maldades. Porque cuando nosotros reconocemos, hermano, que pecamos delante de Dios, óigalo bien, mi hermano, se restaura la comunicación con Dios. Se abren, hermano, las ventanas de los cielos. La comunicación que estaba estropeando, mi hermano, la bendición de la iglesia se quiebra, mi hermano, y las bendiciones de Dios comienzan a fluir nuevamente en medio de su pueblo. La iglesia necesita, hermano, gloria al Señor, correr a los pies de Cristo, restaurando esa comunicación. Ahora, hermano, Pablo, aquí, hermano, gloria al Señor, en el capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, o de carne y de espíritu. Amén.
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si fuéramos a hablar, hermanos, de qué promesas, tendríamos que ser específicos. Porque en la Biblia hay más de 3.800 promesas vigentes de bendición, hermano, y prosperidad, sanidad, liberación, restauración, fortaleza, hermano, que Dios ha prometido para la vida de su pueblo. Pero hay unas promesas, hermano, gloria al Señor, que se describen en los versículos del 11 al 18, hermano, gloria al Señor, de 2 de Corintios capítulo 6, verso del 11 al 18, donde se describen, hermano, gloria al Señor, estas promesas. La primera que Dios nos da, mi amado hermano, es que Dios morará, hermano, gloria al Señor, con nosotros. La segunda, hermano, que cuando nosotros nos limpiamos de toda impureza, pecado, hermano, de cuerpo y de espíritu, hermano, Dios nos recibe como sus hijos. Y la tercera, hermano, gloria al Señor, que Él está creyendo, está interesadísimo en ser tu Padre. Mira lo que dice el verso 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintio. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este es un punto muy bonito, hermano, y muy saludable a tratar. Cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿a qué se refiere? ¿Será, hermano, que la manera en que la palabra de Dios se está expresando, nosotros ya no vamos a poder tener, hermano, ningún tipo de roce o contacto, hermano, con los pecadores o los incrédulos o con los que no han aceptado a Cristo? De ninguna manera, porque para ese entonces, mi amor hermano, sería necesario que Dios nos hubiera, hermanos, hecho salvos y puesto en otro planeta donde no hubiera pecado. Pero por algo estamos aquí, por algo la iglesia está aquí. Cuando la Biblia habla, hermanos, de no unirnos en un yugo desigual, es de no participar de las obras infructuosas, de las obras, hermano, gloria al Señor, deshonestas, del pecado y la inmundicia que se vive hoy en estos días, hermano, allá afuera. ¿Qué comunión hay, mi amado hermano, gloria al Señor, hermano, de la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con la tiniebla? No hay ninguna comunión. ¿Por qué razón? Porque usted, mi amado hermano, es un hijo de luz. Usted aceptó a Cristo Jesús, y cuando aceptó a Jesucristo, mi amado hermano, la Biblia literalmente dice que usted fue traspuesto de la tiniebla a la luz verdadera de Cristo. Entonces, si usted está en Cristo, usted anda en luz. No hay más tinieblas en su vida. Pero, mi amado hermano, hay un dicho vulgar que dice, hermano, que el que anda entre la miel algo se le pega. Dígame con quién anda y le diré quién es. Rócese, mi amado hermano, con los pecadores, y al rato, hermano, gloria al Señor, aunque usted no ande haciendo lo malo, lo van a juzgar como que anda haciendo lo malo por las compañías que usted tiene. ¿Me está entendiendo? ¿Qué dice el versículo que sigue? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Santifique su casa. Y no estoy hablando de las 4 paredes donde usted vive. Estoy hablando de su templo, su cuerpo. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis del mundo, y yo os recibiré. Mire, amén. Y yo os recibiré. Si nosotros no nos despojamos de toda la inmundicia, hermano, gloria al Señor, que hay dentro de nosotros y la que se vive allá afuera, y nos santificamos para Dios, no nos recibe Dios. No es mi palabra, es la palabra que Dios estableció. Por eso es que el apóstol Pablo en el verso 1 dice, hermano, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. El pecado no entra, hermano, gloria a Dios,
Señor, en la presencia de Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Entonces, mientras que el hombre, hermano, gloria al Señor, no se limpie de esta inmundicia, mientras que el hombre no cambie su manera de vivir, mientras que el hombre no deje, hermano, gloria al Señor, los caminos torcidos, injustos, hermano, y vanagloriosos, llenos de tanta vanidad, hermano, que se viven ahora, hermano, gloria al Señor, no hay presencia de Dios, hermano, esperando tu vida. Por eso dice, hermano, gloria al Señor, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire lo que está diciendo, hermano, gloria al Señor. Si nosotros nos limpiamos de esta contaminación, primero que nada, hermano, Él va a morar con nosotros. Su presencia, hermano, gloria al Señor, va a estar dentro de su pueblo. Usted abre la puerta de la iglesia y entra, mi amado hermano, ahí. Ya Dios está esperando, hermano, gloria al Señor, por medio de su Espíritu Santo, hermano, que usted llegue para empezar, mi amado hermano, a gozarse, a tener comunión, a tener, hermano, gloria al Señor, relación, hermano, a bendecir y a prosperar tu vida. Amén. Porque Dios va a morar, mi amado hermano, gloria al Señor, en medio de su pueblo. Es promesa de Dios. Segundo, seremos recibidos, mi amado hermano. Nos va a recibir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que antes nosotros éramos extranjeros y advenedizos, sin patria, como decíamos en México, hermano, sin son ni ¿cómo? ¿Ah? Sin son ni son, ¿verdad? Por ahí nos la arreglamos, mi hermano. ¿A qué me refiero con eso, hermano? Que antes, mi hermano, nosotros no teníamos ninguna esperanza como la que tenemos ahora. Ahora tú tienes una esperanza en el Señor. Ahora, mi hermano, hay un lugar esperándote en el reino de los cielos. Ahora, mi amado hermano, hay una vestidura blanca que tú te pusiste cuando aceptaste a Jesucristo. Hay que limpiar esa vestidura, mi amado hermano. Hay que quitar esas manchas de arruga. Hay que tener esa vestidura, hermano, resplandeciente. Porque, hermano, gloria al Señor, con una mancha y con arruga, mi amado hermano, usted no va para la presencia de Dios. Si usted observa, hermano, gloria al Señor, con mucho cuidado esta porción, usted se va a dar cuenta que Pablo no está diciendo aquí que si no nos apartamos de toda impureza, hermano, gloria al Señor, vamos a perder la salvación. No es lo que Pablo está diciendo. Aunque el concepto que nosotros tenemos en la Escritura, sabemos, mi hermano, que si no nos limpiamos de esas impurezas, corremos el riesgo de perder nuestra salvación. Amén. Pero lo que Pablo, mi amado hermano, está diciendo aquí es que si no vivimos una vida pura y en santidad, Dios no puede, hermano, gloria al Señor, tratarnos como a hijos. ¿Cómo se le trata a un hijo? Con amor, con cariño. Los padres del siglo XXI, hermanos, somos muy pasadones. Mucho. Pero fíjese bien en esto, hermano. Vamos a cambiar el trasfondo de esta pregunta y vamos a mirar, hermano, cuáles son los beneficios del hijo. Yo puedo ir a la casa de mi hermano Miguel a visitarlo y yo no voy a llegar, hermano, abriendo la nevera y agarrando un refresco para tomarlo, si él no me lo invita. ¿Por qué razón? Porque no soy su hijo. Pero yo entro a casa de mi papá o a casa de mi mamá y yo me puedo sentar, hermano, hasta en el piso, quitarme los zapatos. Si hay mucho calor como el que usted tiene ahorita, hermano, hasta la camisa, quedarse pura camiseta. Puedo, hermano, sentarme a la mesa y de lo que está comiendo mi papá yo puedo comer, porque soy hijo. Pero no lo puedo hacer porque otra cosa. Dios quiere tratarte conmigo. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere sanarte. Dios quiere quitar toda esa basura que el diablo puso en tu corazón, hermano, que te está deteniendo de que no crezcas.
Dios quiere limpiarte el pensamiento, quiere sanar la herida. Esa herida, hermano, gloria al Señor, física, esa herida espiritual, esa herida, hermano, gloria al Señor, que causaron tus amigos, tus amistades, tus parientes, hermano, el compadre, la vecina, hermano. Eso Dios quiere sanarlo. Pero si tú no le das a Él, hermano, ese trato y ese respeto, Dios no puede hacer absolutamente nada. Nada puede hacer Dios, hermano, en un caso como este. Y se lo voy a probar. Hay una anécdota, hermano, que ilustra muy bien esta verdad. Había un padre, hermano, gloria al Señor, de familia que tenía un hijo. Y el hijo, hermano, gloria al Señor, se había distanciado del padre. ¿Cuántos tenemos hijos distanciados de casa? ¿Cuántos de nosotros como hijos nos distanciamos de casa de papá? Este hombre tenía el hijo, hermano, gloria al Señor, y el hijo se había distanciado, se había alejado, hermano, gloria al Señor, de él. Y el padre todavía quería tener, hermano, gloria al Señor, comunión con su hijo y quería tratarlo, hermano, como se trata a un hijo. Pero cada vez que el padre, hermano, gloria al Señor, se acercaba, hermano, el hijo lo rechazaba. El hijo tenía, hermano, necesidades grandes, y no estoy hablando del hijo pródigo. Tenía necesidades grandes, problemas, situaciones difíciles. Pero había una especie, hermano, de odio, de rencor, hermano, en contra de su padre, que el hijo, hermano, no lo quería de cerca. Hace unos meses atrás, hermano, escudriñando la página de la iglesia, del internet, en Facebook, miré una anécdota y me causó mucha impresión que el padre de esta familia, hermano, tuvo que fingir su propia muerte para que sus propios hijos vinieran a verlo a casa. Qué pena, ¿verdad? Que hoy los hijos se olvidan de los padres. Yo he escuchado tantos hijos, hermano, decir, y espero no escucharlo en esta congregación, hermano, pero he escuchado tantos hijos decir que el día que mamá y papá, hermano, gloria al Señor, lleguen a viejitos, los embarcan en un anciano, en un asilo de ancianos, y los meten allá y ahí los dejan. ¿Cuándo se ha visto, hermano, en la forma que nosotros fuimos crecidos, que nuestros padres, hermano, fueran puestos en un asilo de ancianos? Jamás. Nuestros abuelos murieron en casa y nuestros padres han muerto en casa. Y yo espero que mis hijas nunca renieguen de mí, porque no soy el padre ejemplar para ellas. No, yo no creo que haya un padre ejemplar, hermano, para la vida de sus hijos. Cuando usted le dice, no hagas esto, no vayas aquí, no digas esto, y que pórtate bien, y no te juntes con fulano, con sultano, y no andes por aquí, no andes por allá, y cuida tu pie. Mi amado hermano, usted no es el padre más agraciado en la vida de sus hijos. Sus hijos, hermano, están esperando cumplir 18 años, agarrar puerta, hermano, y usted, hermano, lo vuelve a ver solamente cuando ellos decidan venir a verlo. Este joven está viviendo, hermano, gloria al Señor, tremendos problemas. Hay una necesidad tremenda en la vida de él, hermano, gloria al Señor, pero ¿sabe qué? Como no permite que su padre venga en su ayuda, lo sigue rechazando, el hijo sigue sufriendo. No hay padre que pueda actuar, hermano, gloria al Señor, donde usted no le permita llegar. En nuestro caso, hermano, gloria al Señor, es casi lo mismo con Dios. Dios quiere, hermano, gloria al Señor, ser nuestro Padre. Quiere, hermano, gloria al Señor, bendecirnos. Quiere ayudarnos, quiere sanarnos, quiere quitar, hermano, gloria al Señor, todas esas necesidades de encima de tu vida, hermano, y quiere darte una vida bendecida. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchos de nosotros, hermano, no se lo permitimos. Estamos muy ocupados, hermano, con la forma de vida que nosotros vivimos. Muy afanados. El trabajo no me lo permite. Mi vieja no me deja. Sí, usted lo mira como cosa de gracia, mi amado hermano. Pero hay hijos que no llaman a su madre, claro, hermano, porque se enoja a la mujer.
Iba a decir algo mexicano, pero mejor no. Se enoja la mujer. Dios quiere tratarte como hijo. Permítele que se acerque a tu vida. Hay muchos cristianos dentro de la iglesia hoy en estos días, ¿no, hermano? Que no conocemos por experiencia personal, hermano, gloria al Señor, el Padre maravilloso que nosotros tenemos en Dios. Si tú abres la puerta, te vas a dar cuenta qué clase de Padre tú tienes. Y estoy hablando espiritualmente. Dios es tremendo, mi amado hermano. ¿Tú crees que Dios está lejos? Es cuando más cerca está de ti. ¿Tú crees que Dios no te oye, mi amado hermano, cuando Él está oyendo cada una de las palabras? Oíme bien, mi amado hermano, que tú estás susurrando en oración, hermano, gloria al Señor, en voz quedito. Él las está oyendo. Él está mirando las lágrimas que tú derramas. Él no quisiera verte sufrir. Él no quisiera verte llorar. Él no quisiera verte, hermano, cometiendo errores. Él no quisiera verte, hermano, caminando por los caminos torcidos. Él quisiera verte caminando, mi amado hermano, de acuerdo a los principios que Él estableció en su palabra. Pero sabes una cosa, si tú no le abres la puerta, no lo vas a poder dejar entrar. Gloria al Señor. Dice hermano Apocalipsis capítulo 3:20 que Él está a la puerta, hermano, llamando, tocando. Si tú le abres la puerta, Él va a entrar, hermano. Él va a cenar contigo y tú vas a cenar con Él. Pero si no le abres la puerta de tu corazón, Él se va a quedar, hermano, como muchas de las veces, hermano, ha estado tocando tu puerta y tú crees que son las circunstancias, son las casualidades, si es la vida que tú estás viviendo. No, mi amado hermano, Dios está tratando con la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hermano, gloria al Señor, Él quiere ser tu Padre. Si estamos conscientes de este tipo de situación, ¿cómo yo cambio esa situación? ¿Cómo yo cambio la situación, hermano, gloria al Señor, que estoy viviendo? Primero que nada, hermano, tenemos que estar conscientes que nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos. Nuestra propia conciencia, hermano, gloria al Señor, nos acusa de pecado. Y no podemos, hermano, por mucho que hagamos, no podemos quitar esa culpa de nosotros. Es más, hermano, ni una sola mancha, hermano, podemos quitar de nuestra vestidura. Pero aquí, hermano, es donde está lo bueno de todo, mi hermano. Dios hizo por medio de la muerte y el sacrificio de Cristo, gloria al Señor, lo que tú y yo no podíamos hacer. Ahora, después de haber sido limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, nuestro corazón, hermano, también necesita ser limpio constantemente. Hay una contaminación, hermano, gloria al Señor, diaria en nuestras vidas. Hay roce con el pecado, hay roce con el impío, con los pecadores. Hay insultos, hay ofensas, hay maltratos. Y muchas de las veces se nos quiere subir el apellido y queremos, hermano, contestar ojo por ojo y diente por diente. Este me la hizo y yo se la cobro. Espérate que salgamos del trabajo y vas a ver cómo te va a ir. Porque esas son las reacciones humanas que nosotros tenemos. Eso es lo más lógico, hermano, gloria al Señor, que nosotros podemos hacer. Y diariamente, hermano, gloria al Señor, a pesar de que ya fuimos limpios por la palabra, hermano, nuestro corazón se sigue ensuciando y se sigue manchando. Y diariamente, mi hermano, usted tiene necesidad de estar a cuenta con Dios. Venir luego y entremos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Amén? No hay pecado tan más grande, tan más oscuro y tan más pequeño, hermano, que Dios no pueda quitar o no pueda limpiar. Pero nosotros tenemos que, hermano, gloria al Señor, permitirle que Él entre, hermano, gloria al Señor, y limpie nuestra vida. Cuando recibimos, hermano, gloria al Señor, la palabra por fe y actuamos en base a esa palabra, somos limpiados de toda contaminación del cuerpo y del espíritu. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Mire, vaya a San Juan capítulo 17, verso 17. Y ahí en el versículo 17 dice San Juan: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos
en tu verdad. Tu palabra es verdad. El mejor antídoto contra el pecado y la inmundicia, hermano, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, obrando eficazmente, como lo dice, hermano Pablo a Timoteo, gloria al Señor, purifica de verdad, hermano, y santifica de verdad la vida de cada uno de nosotros. Jesús dijo en San Juan capítulo 15 y el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. No estáis limpios por el lavamiento, gloria al Señor, ¿verdad? O porque te fuiste y te remojaron en el agua ya en el bautizo. No, no, no. Es la palabra la que está haciendo los cambios en la vida de nosotros. La palabra de Dios, hermano, transforma el corazón. La palabra de Dios purifica la hermano, gloria al Señor, los pensamientos. La palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, quita las cosas impuras, hermano, que hay en la vida de cada uno de nosotros, y conforme nosotros la vamos leyendo, nos va, hermano, gloria al Señor, purificando el corazón. En el lavamiento y en la regeneración de vuestra vida. Pablo dijo, hermano, que deberíamos de limpiarnos de todo aquello que pudiera contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y todo pecado, hermano, es una impureza ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pecado, hermano, del cuerpo o de la carne y los pecados del espíritu? ¿Cuáles consideraría usted, hermano, gloria al Señor, los pecados del cuerpo o los pecados de la carne? Los pecados de la carne, hermano, gloria al Señor, tienen que ver con los deseos impuros del corazón. Tiene que ver, hermano, con las pasiones desenfrenadas, hermano, gloria al Señor, de una mentalidad irracional, de una mentalidad, hermano, no consagrada a Dios. Los pecados de la carne tienen que ver, hermano, con los vicios tales como el alcohol, el cigarrillo, las drogas, la glotonería, el libertinaje y muchos más. Si le fuéramos a nombrar, hermano, la Biblia describe en el libro de Gálatas tan solamente 9 dones o 9 frutos del Espíritu, y describe un sinnúmero, hermano, de más de 20 pecados de la carne. 17, y los que están por ahí escondidos. Imagínense. ¿Por qué siempre tienen que ser más en contra que a favor? ¿Por qué? Un ejemplo de estos pecados, hermano, gloria al Señor, lo tenemos nosotros hoy en estos días, en el alcoholismo, en el daño, hermano, que puede causar en una persona, en una familia o en una, gloria al Señor, ¿verdad? Sociedad. Hoy en día vemos, hermano, un alto número de accidentes causados por conductores bajo la influencia del alcohol. Jóvenes, hermano, gloria al Señor, con toda una vida por delante, destruyéndose en las drogas y el alcohol, muriendo en los pecados del cuerpo y terminando en el infierno, hermano, sin fin y sin esperanza, porque decidieron, hermano, gloria al Señor, darle rienda suelta a los placeres y a los deseos que hay en el corazón. Por eso, hermano, Eclesiastés capítulo 11, el último verso, y el capítulo 12 y el primer versículo dice, hermano, gózate, joven, en tu juventud, y tome placer, hermano, gloria al Señor, tu corazón, y anda en los caminos que tú quieras. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tú puedes elegir, mi hermano, una de las cosas que Dios te ha dado, y escucha esto, una de las cosas que Dios te ha dado es el libre albedrío, o sea, el privilegio de escoger entre lo bueno y lo malo. Dios no forza a nadie. Si tú no quieres entrar en la presencia de Dios y entrar en el reino de Dios, Dios no te va a llevar allá a la fuerza. Tampoco Dios te quiere condenar y mandar al infierno. El que escoge dónde pasará la eternidad somos nosotros. Nosotros escogemos. Por eso es que miramos, hermano, gloria al Señor, tanta juventud hoy en día, hermano, destruyéndose en la droga, destruyéndose, hermano. Mire, hemos visto tantos casos en las noticias. Óigalo bien, hermano, los jóvenes hoy en día se gradúan, los padres, hermano, por agradecidos porque el hijo se esforzó, hermano, gloria al Señor, van y le compran un carrazo del año.
A la vuelta de 2 o 3 días, hermano, aparece metido debajo de un tráiler. Aquí sucedió una desgracia así. Le compraron un carro, una jovencita, hermano, gloria al Señor, y salieron todos los jóvenes a pasear. Por allá agarró una curva, hermano, a una velocidad fuerte, se volcó, hermano, y un joven murió, sin tener que morir. Pero nadie quiere escuchar, hermano, nadie quiere hacer caso. Dios viene hablando y viene diciendo, hermano, que tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Y al pueblo, hermano, gloria al Señor, la palabra le entra por un oído y le sale por la otra. Si usted no se santifica, si usted no consagra su corazón con Dios, si usted no cambia de forma de vivir, óigalo bien, hermano, puede pasarse 10, 15, 20 años en la iglesia y con todo, hermano, y todo eso se va a iniciar. Lo que salva es la relación con Dios. Cuando hay una relación, hermano, gloria al Señor, de padre a hijo, hay comunión. Dios te habla, Dios trata contigo. Dios te dice, hermano, gloria al Señor, lo que haces, lo que no debes de hacer. Pero cuando no hay esa comunión, hermano, gloria al Señor, cada quien vive como mejor le parece. Y no le predique tan duro, hermano, porque se enojan y se van de la iglesia. No tenemos ese problema aquí, mi hermano. Aquí no tenemos ese problema. Y lo hemos dicho muchas veces. Si se quiere ir, yo mismo le abro la puerta. No tengo ese problema. Para nada lo he tenido. Y termino, hermano, gloria al Señor, con esto. ¿Cuáles son los pecados del Espíritu? Dentro de los pecados del Espíritu, hermano, podemos mencionar como algunos de ellos, hermano, los chismes, la calumnia, las murmuraciones y el comadreo. Usted sabe qué es el comadreo, ¿verdad? Hay un comadreo, hermano, tremendo. Pero esos son, hermano, gloria al Señor, pecados, hermano, del Espíritu. Y le voy a explicar por qué. Hay gente dentro de la misma iglesia que nunca se atrevería a tomar una pistola en la mano, hermano, y disparar contra cualquiera de los que estamos aquí. Nunca. Nunca nos atreveríamos. Pero sí nos atrevemos a tomar, hermano, el cuchillo, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? De la murmuración, el cuchillo, hermano, gloria al Señor, de la difamación. Nos atrevemos a agarrar el cuchillo, hermano, gloria al Señor, de la murmuración y el rumor, hermano, y maliciosamente, hermano, gloria al Señor, se lo encajamos al hermano o a la hermana cuando no nos están mirando o cuando menos se lo espera de nosotros. No agarras una pistola y le das un balazo, pero cuando hablas mal de uno, le clavaste el cuchillo y lo lastimaste y lo heriste. Tú sabes que el pueblo de Dios, hermano, gloria al Señor, como ejército de Jesucristo, es el que más soldados heridos tiene dentro de sus mismas filas. Porque ya el enemigo no lo está hiriendo, hermano, se están hiriendo unos a otros. Qué fácil es difamar, hermano, gloria al Señor, la vida de una persona simplemente porque nos miró mal o nos cae mal. Qué fácil, hermano, gloria al Señor, es hablar mal de él o de ella y arruinarle, hermano, gloria al Señor, su credibilidad. Cuando la Biblia nos manda, hermano, gloria al Señor, a cubrirnos en oración los unos a los otros. A orar los unos por los otros. Sabiendo que, hermano, gloria al Señor, hoy está el problema, mi hermano, el día de mañana puedo ser yo o puede ser la hermana. Pero qué fácil es, ¿verdad? Venir y decir, no, está así porque se lo merece. Si tú supieras cómo es. Yo lo miré, a mí nadie me lo contó, lo miré con estos ojos que se han de comer los gusanos. Porque hay mucha gente, hermano, que se atreve a decir que se han de comer los gusanos. Qué fácil es romper una amistad y qué fácil, hermano, es poner un alto a las bendiciones de Dios dentro de la iglesia. Ya no digamos en la vida espiritual de cada uno, sino en el colectivo con la iglesia. Porque el pecado que se practica a escondidas, hermano, afecta la relación de toda la iglesia. Y es bíblico.
podríamos decir, hermano, de los pecados del espíritu secreto, como la vanidad, el orgullo, el engreimiento, hermano, la altanería, la incredulidad y la codicia. Son pecados, hermano, del espíritu. Y están escondidos, usted no se da cuenta. Hay algunos, hermanos, que lo manifiestan. Hay algunos, hermanos, que usted los mira, hermano, caminar y parecen pavos reales. Van exactamente como dice la Escritura, hermano, moviendo caderas por todos lados. Hay un orgullo, hermano, y un embelecimiento tremendo entre el pueblo de Dios. Y mi hermano, déjame te digo esto, no eres un niño espiritual. Tan grande y madurito, entra a cuenta con tu Señor. Entra a cuentas. Último verso, Hebreos 12, versículos 13 y 14. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es que Pablo dijo, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Somos perfectos? No, Señor. Pero no es excusa para decir que no podemos vivir mejor o ser mejores. Póngase en esta noche. Bendito sea el Señor. Hay cosas, hermano, que están deteniendo nuestra relación con Dios. Y pecados escondidos. Hermano, puede que no sea un adulterio, hermano, puede que no haya matado a nadie, pero hay pecados escondidos, hermano, en el corazón de la persona que están deteniendo tu relación. La duda y la incredulidad son pecados delante de Dios. La negligencia, hermano, María Señora, no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, es un pecado delante de Dios. La Biblia lo establece y lo dice, hermano, que todo lo que no edifica es pecado. Y cuántas de las veces hablamos, hermano, palabras obscenas, palabras sucias que no debemos de hablar. O miramos con malos ojos, hermano, la vida del hermano. Son pecados y hay que entrar a cuentas con Dios. Si usted quiere entrar en el reino de Dios, mi hermano, hay que limpiarse de corazón. Y aquí no hay excusa para ninguno de nosotros. Así que yo voy a dar un minuto, hermano, para que si usted quiere, pase al frente, hermano. Venga, así. Pase al frente, hermano. Gloria al Señor. Por eso dice la Escritura, venid luego y entremos a cuentas. Hay que entrar a cuentas con Dios, hermano. Aleluya. Hay que entrar a cuentas. Entre más puros y puritanos y santurones, hermano, nosotros creamos que somos y no estamos a cuenta con Dios, no, hermano, el que se esté engañando es uno mismo. A Dios no lo vamos a engañar, porque Dios te conoce el pensamiento como la intención, y Dios quiere, hermano, que tu pensamiento sea puro con Él y que tus intenciones sean buenas